millares y millares. Yeshua, tú eres el más bello y te amo, sí te amo. Yeshua, tú eres el más bello. Te amo, sí te amo. Yeshua, tú eres el más bello y te amo, sí te amo. Yeshua, tú eres el más bello y te amo, sí te amo. Yeshua, tú eres el más bello, te amo, sí te amo. Yeshua, amamos a tu persona. Yeshua, amamos los momentos que nos otorgas para adorarte. Yeshua, eres el único e inigualable, el inamovible, el incomparable. Yeshua, tú eres nuestro amado. Te amamos. Amén y amén. ¿Qué tal, mi gente linda? Buenos días tengan todos y todas. Les saluda a su pastor y amigo Douglas Enrique Sánchez de la Iglesia Puertas de Libertad. Estamos contentos, gozosos en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hoy, como todos los domingos a las 10 de la mañana, quiero decirte que estamos a través de las distintas redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Así que no olvides suscribirte para que estemos compartiendo todas estas cosas hermosas que el Señor nos da para que compartamos. Así que ponte allí cómodo, ponte como mejor tú puedas, donde el Señor te indique cuál es el lugar específico, porque nosotros somos de los que creemos que Dios controla todos nuestros movimientos. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé un espíritu enseñable en esta mañana para que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Yahshua Mashiach, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu infinita bondad, Señor. Gracias, Padre, porque cada día nos das las fuerzas, porque nos da la fortaleza, el gozo, Señor, para poderte alabar, glorificar tu santo nombre. Danos hoy un espíritu enseñable y que la palabra entre hasta lo más profundo de nuestras vidas, transforme lo que tenga que transformar y cambie lo que tenga que cambiar. Que todo redunde para la gloria y honra de tu Hijo amado Yahshua Mashiach. Amén, amén y amén. Feliz día a todos, mi gente, a los que se van conectando. Quiero decirles que a través pues de estas distintas redes, todos los domingos a las 10 de la mañana, igualmente los viernes a las 6:30 de la tarde, mi esposa también está en su programación directa, y quiero enviarle un saludo a toda esa gente hermosa que está en los distintos países que nos ven, Estados Unidos, Colombia, Chile y todos esos países donde está toda esta gente de Puertas de Libertad que pertenecen a nuestra iglesia y que por diversos motivos pues han tenido que trasladarse a estos países, y quiero enviarles un abrazo y un beso de parte de toda la congregación Puertas de Libertad. Hoy pues estamos preparando para poder salir
aceitando toda la maquinaria, todos los equipos para poder salir con la adoración y la alabanza en vivo, ya que todavía no tenemos la orden de poder salir, abrir la iglesia, como decíamos, abrirla. Pues mucha gente está muy inquieta, mucha gente está deseando de corazón poderse congregar, y nosotros también estamos orando, estamos creyendo que el Señor iniciará una nueva etapa, una nueva época, un nuevo tiempo para seguir tratando con su pueblo, aunque estemos ya, como se vislumbra, en los últimos tiempos, en los tiempos finales. Queremos entonces desearle a toda esa gente pues que esté feliz, que esté contenta, que el Padre Celestial pueda abrazarlos y abrazarlas, y que siempre pensemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hoy vamos a iniciar esta serie de enseñanzas que hemos titulado Conociendo la Iglesia de Jesucristo. Uno de los grandes problemas, diría yo que el más grave que tiene la Iglesia de Cristo, es que en determinados momentos pareciera que no conociéramos quiénes somos, qué hacemos, para dónde vamos, de dónde venimos, cómo fue creada la Iglesia de Cristo, cómo la Iglesia de Cristo ha sido penetrada, diría yo, por tantas diversas doctrinas y por tanta dogma y tradición de hombres, que eso no es de este tiempo solamente. Eso viene sucediendo desde tiempos remotos, desde que somos iglesia, desde que la iglesia nació. La iglesia ha venido siendo leudada, penetrada. La enseñanza que ha debido tener la iglesia no ha sido la más consona con lo que es, con lo que debería identificar. Hubo hombres perversos que introdujeron doctrinas, herejías dentro de la iglesia, que leudaron la iglesia y que la iglesia vino arrastrando. Conocemos este trasfondo porque esto, desde que la iglesia, desde que los líderes judíos, hebreos, fueron expulsados de Roma, cuando Roma expulsó todos los líderes judíos, la iglesia de Jesucristo quedó, yo diría que sin líderes. Fueron los griegos quienes tomaron la bandera de ese liderazgo en la iglesia de Jesucristo, y ya usted puede pues imaginarse todo lo que pudo causar este movimiento por haber expulsado los líderes hebreos de Roma. Roma definitivamente sacó todo el movimiento, no puedo pararme, en otra oportunidad lo haremos, todo ese movimiento político donde el Señor se desarrolló, donde vivió, donde nació, que vino a representar pues la historia de la iglesia cuando Cristo resucita, después del día del Pentecostés, y todo ese movimiento ahorita no podemos ponerlo a explicar. Simplemente estamos tratando de ver. Creo que tenemos algunos problemitas aquí con la conexión. Y hemos tenido entonces que venir estudiando las consecuencias, las causas y las consecuencias de lo que significó que estas doctrinas pudieran leudar, pudieran penetrar a la iglesia de Jesucristo. Hemos tomado una epístola de Pablo para tratar de identificar más o menos cuáles han sido estos problemas que a través del tiempo la iglesia ha venido sufriendo, y que ha puesto a la iglesia en una situación donde hoy en día pues se habla de que la iglesia está penetrada simple y llanamente por doctrinas de hombres, cosas que no son bíblicas, costumbres, dogmas, una serie de acontecimientos. Falsas doctrinas siempre han existido, eso no es desde ahora.
y que han leudado a la iglesia, y sobre todo, yo diría que la enseñanza que a través de este liderazgo se vino dando en el tiempo no fue la más correcta, la más consona con lo que representa ser la iglesia de Cristo. Yo quiero compartir algo en esta mañana en el libro, en la epístola de los Colosenses. Mire, el libro de los Colosenses es tremendo, porque yo nunca había visto una epístola que reuniera, que mostrara el reinado universal de Cristo de una manera tan clara como esta epístola a los Colosenses. Es una epístola que Pablo escribe, que nunca había estado en Colosas. Pablo se cree que esta carta la escribió en el primer encarcelamiento que él tuvo en Roma, y Epafras, o Epafras, como tú lo quieras llamar, era un converso de Pablo, que fue quien fundó la iglesia de Colosenses. Él funda esta iglesia, y cuando funda la iglesia, que la iglesia empieza a funcionar, que funcionaba, se cree en los grandes eruditos, que funcionaba en la casa de Filemón. Filemón era también un converso de Pablo. ¿Te recuerdas la carta de Filemón, donde Pablo le recomienda a su siervo Onésimo, que se convirtió también con Pablo? Entonces se lo envía. En la casa de Filemón funcionaba una iglesia. Entonces ahí se levantó esta iglesia que dirigía Epafras, y ellos empezaron a predicar la sana doctrina. Empezaron a predicar a Cristo, la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y empezaron a entrar en aquella iglesia unas diversas doctrinas que empezaron a leudar a la gente, a los hermanos de esas iglesias. Aquella iglesia empezó a recibir diferentes doctrinas, y Epafras le escribe a Pablo pidiéndole ayuda para que le ayude a combatir todas estas falsas doctrinas que se habían introducido en la iglesia de Colosas. Era una mezcla de ocultismo pagano, de legalismo judío y de cristianismo, algo así parecido como al gnosticismo anterior. El gnosticismo es una de las doctrinas diabólicas más perversas y más dañinas que se hayan podido levantar en medio nuestro. Eso es una doctrina que, para mi concepto, salió del mismo infierno. Todas las doctrinas salen del infierno, porque todas las falsas doctrinas, quise decir, no las doctrinas, las falsas doctrinas salen todas del infierno, de la mano de Satanás. De ahí salen. No hay otro lugar de donde puedan salir sino de allí. Entonces, toda falsa doctrina se empezó a meter aquí, el judaísmo, el legalismo, como hasta el día de hoy. Porque hoy la iglesia de Cristo no escapa a ese legalismo judío. Entonces, nos han querido vender la idea de que, bueno, sí, Cristo es el Salvador, Cristo es nuestro Redentor, tal, pero hay que acudir a la Torá. Y dale con la Torá por aquí, y dale con la Torá por allá, que la Torá, y que la Torá, y que la Torá. Y eso, yo no estoy diciendo con esto que la Torá sea mala, ni que no hay que estudiar la Torá, ni hay que mirar la Torá. Yo no estoy diciendo eso, por si acaso alguien se pueda estar sintiendo ofendido. Yo estoy aquí para predicar lo que la Biblia me enseña que tengo que predicar. Yo estoy aquí para seguir al que la Biblia me dice que tengo que seguir, al que tengo yo que mirar, a Yahshua HaMashiach. Y eso fue lo que Pablo le recomienda a esta iglesia. Usted sabe que el gnosticismo tiende a parecerse en algo a la doctrina nuestra por aquello del Espíritu Santo. Ellos tienen la doctrina de que el Espíritu, como Jesús dijo,
a la verdad el espíritu siempre está dispuesto, la carne para nada aprovecha. Entonces ellos creen que la carne pues es un desecho, que la cárcel es una cárcel, que ellos están encarcelados y que de hecho cuando nosotros tenemos un tiempo espiritual vamos alcanzando un nivel hasta llegar a la meta culminante para así poder tener acceso al otro mundo. Si no logramos eso, entonces ellos dicen que morimos y volvemos a resucitar en otra persona, y si no alcanzamos el mismo nivel, volvemos a morir, volvemos a resucitar, y eso no está planteado en la Biblia. Es más, ellos creen que el cuerpo humano fue creado por el enemigo, por Satanás. Esa es la doctrina, por eso te digo que es una doctrina diabólica, salida del mismo infierno. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el evangelio del reino, como toda falsa doctrina. El legalismo judío, lo tomas en las tradiciones de judíos, no se ve desde ahorita. Pablo tuvo encontronazos con Pedro, diciéndole cómo es posible que tú, después de conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estés enseñando a los hermanos gentiles a que vivan como los judíos, que se tienen que circuncidar, que se tienen que hacer esto y hacer lo otro, y guardar esto y guardar aquello. Y Pablo tuvo encontronazo con Pedro por eso. Entonces eso, hoy en día no escapamos a eso. Entonces hemos creído conveniente pues tratar en lo que la gracia de Dios nos ha sido dada, no de reiniciar, sino identificar los tiempos donde estas doctrinas se han puesto de manifiesto. Toda la vida esas doctrinas han estado en la Biblia. Si usted lee la Biblia y lee la parábola del trigo y la cizaña, se va a dar cuenta perfectamente de que la cizaña habita con el trigo. Y no solamente que habita, la cizaña da consejo, la cizaña predica, la cizaña toma protagonismo dentro de la iglesia de Jesucristo, disfrazada como una doctrina, pero toma protagonismo. Y la iglesia, por no saber quién es o quiénes somos, nos hemos tragado todas esas cosas. Compartimos con esas cosas dentro de la iglesia como una manera normal, como si no nos afectara, como si no nos leudara, como si no causara un efecto negativo en nuestras vidas, y es todo lo contrario, porque sí, una falsa doctrina sustituye a la verdadera doctrina. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que mucha gente, por tratar de predicar o de tener una iglesia distinta a todas las demás, que no se parezcan a las demás, de que cuando llega un miembro diga, esta iglesia, esta sí es la iglesia buena, aquí sí se mueve el Espíritu de Dios, aquí sí hay presencia de Dios, la otra no. La otra lo que hacían era solamente predicar y cantar. ¿Ves? Cosas como esas se han venido metiendo y metiendo y metiendo, y a través de esa metida de doctrina falsa, costumbre, y no, si me las pongo a enumerar aquí no me va a dar el tiempo para señalar cosas que la iglesia hace que no son bíblicas, y que si no son bíblicas, ¿para qué se van a predicar si no te va a traer nada nuevo? Bien lo dijo Jesús a los fariseos: vosotros invalidáis mi palabra por vuestros dogmas y vuestras tradiciones. Esos dogmas y esas tradiciones se han apoderado, como quiera que sea, de lo que representa ser la iglesia de Jesucristo. Por eso en esta mañana queremos compartir que las doctrinas que se están metiendo en la iglesia, identificar, poderlas identificar, ver qué daño están causando, porque todas estas que se metieron en esta iglesia de Colosas creían que Cristo, que Yahshua era un ser semidivino que vino enviado por Dios para poder ser un puente, y no estaban tan lejos entre Dios y los hombres, pero que el hombre podía alcanzar, escúchame bien, su salvación a través del conocimiento y de la autodisciplina. Eso no es viejo, eso es sencillamente identificándolo, que
Hay gente que cree que la salvación es por obra, que si yo me porto bien, que si yo puedo controlar el pecado, controlar mi vida, tener un autocontrol de mi vida, ser bueno, hacer buenas obras, ser caritativo, poder dar ofrendas, poder dar un almuerzo, una comida cualquiera, pues Dios está agradado con eso. Y Dios ve eso con buenos ojos, y eso me basta y me sobra para que Dios esté contento conmigo. Yo tengo noticias para ti. Nada, absolutamente nada de lo que tú hagas por tu cuenta, Dios puede estar contento con eso. Si tú no pecas, si tú eres una persona correcta en el sentido de la palabra, que hace el bien, que respeta a su esposa, respeta a su hogar, respeta a sus hijos. Yo conozco personas así, y conozco cristianos que son el lado opuesto de eso, pero esos cristianos tienen algo dentro de ellos que hace la diferencia, y de eso es que nosotros queremos conversar. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿A quién nosotros servimos? ¿Por qué le servimos? ¿Qué personaje bíblico tiene la condición para podernos dar a nosotros o darnos, facilitarnos la vía por donde entremos al Padre? No es simplemente un ser que semidivino, que Dios lo entró, ok, y a través de él yo voy a crear la plataforma de que ustedes se puedan comunicar conmigo y que yo vea pues lo bueno que ustedes son. La Biblia dice que no hay ni uno solo bueno, ni siquiera un solo justo. Entonces, yo creo lo que la Biblia dice. Somos justos a través del sacrificio redentor de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces Cristo se convierte en la justicia de Dios en nosotros. Esa es la auténtica verdad. Yo quiero leerte la escritura para que entendamos la magnitud del personaje o del ser divino a quien nosotros servimos, seguimos, y por quien nosotros subsistimos, y por quien nosotros estamos, y por quien nosotros nos vamos, y a quién pertenecemos, y por qué pertenecemos, porque Él es el todo en todo. Esa es la auténtica realidad. Eso empieza a contrastar con lo que yo quiero ser en la iglesia. Cuando yo tomo una posición de que quiero ser, que quiero ver que los demás vean que yo estoy haciendo algo y que eso me permite ser el número uno en la iglesia, porque la iglesia depende de mí, porque yo soy el que barro, el que la paseo, el que canto, el que predico, el que hace todas las cosas en la iglesia. Casi que quita al líder que está ahí para ponerse. O sea, se cree que por estar haciendo eso, pues la iglesia funciona. Y la iglesia no funciona de esa manera. La iglesia somos tú y soy yo. Entonces, si cada uno de nosotros somos iglesia, entonces Dios, a través de su Hijo Jesús, a través de un don ministerial, va a trabajar contigo según su propósito. El propósito siempre va a ser de Dios. Tú y yo somos un canal por donde Él bendice, por donde Él muestra, por donde Él establece todo lo que tenga que establecer. Dios no hace acepción de personas, Dios escoge al que Él le plazca, porque esto no se trata de quien yo soy, de lo que tengo. Esto se trata de quien Dios tiene misericordia, tiene amor, tiene bondad. Recuerda algo, el ser que ve nuestros corazones es Él. Dios, tú y yo nos vemos a la cara, pero no nos vemos los corazones. Eso es lo que dice el dicho, y eso es lo que dice la Escritura. Que el único que puede ver tu corazón y el mío es Él, y sabe lo que hay en el tuyo y en el mío. Por eso es que aquí nadie se puede esconder de Dios. Nadie, absolutamente de nadie. Cosa terrible es creer que le estamos sirviendo a Dios
cuando estamos a espaldas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero agradar a Dios por mi cuenta, eso se convierte en una religión. Y ninguna religión es de Dios. Entonces yo quiero, para que veamos la magnitud de lo que representa Yahshua HaMashiach en nuestras vidas. Cuando Pablo escribió esta carta a los colosenses, le envió prácticamente para cercenar, destruir toda enseñanza que allí se había metido, identificando a Yahshua HaMashiach, al Hijo de Dios, a quien nosotros amamos y servimos. Fíjate cómo le escribe Pablo a la iglesia de Colosenses. Dice, vamos a leerlo de aquí, desde el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda la paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos. ¿Quién nos hizo actos? El Padre. Ningún hombre se va a hacer acto por su propia cuenta. Dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia. Hay una herencia que nosotros vamos a participar de ella, pero que Dios, fue el mismo Dios quien nos hizo actos para poder participar. Ni tú ni yo estamos sin Cristo en condición de recibir esa herencia. De los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladando al reino de su amado Hijo. Recuerda algo, tú y yo éramos hijos de ira. Estábamos en el mundo sin pacto, por eso nos llamaron gentiles. ¿Qué es un gentil? Una persona que está fuera de los pactos de Dios. Entonces, a través de Yahshua HaMashiach entramos a participar de la herencia que Él tiene para sus hijos, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Fíjate cómo sigue describiendo Pablo a la persona de Yahshua. Él es, hablando de Yahshua, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este no es un simple personaje. Esto no es alguien que Dios envió. Aquí está hablando en unos términos totalmente radicales de lo que representa Yahshua HaMashiach. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Todas las cosas que tu ojo humano y hasta tu vista espiritual puede ver. Tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, todo fue creado por Yahshua HaMashiach. ¿Por qué fue creado por Yahshua HaMashiach? Porque Yahshua HaMashiach es la palabra de Dios encarnada, y ese es el gran misterio de la deidad, la encarnación del Logos, del Dabar de Dios en una persona humana. Entonces, todo lo que hay en el cielo fue creado por Él. ¿Por qué? Porque es el Dabar. ¿Qué es el Dabar? Lo que Dios habló. Si tú revisas la Biblia, cuando el Señor hizo la creación, habló, hágase la luz. Esa palabra que salió por Él, es Él. No puede haber una división entre alguien y su palabra. Lo que yo estoy hablando y yo es el mismo. Y no es que el mismo que hacemos lo mismo, que practiquemos. No, es que es la misma persona. Es la misma persona. Y una cosa es que se haya encarnado, se le haya dado el nombre de Hijo, y que el Espíritu venga a morar entre nosotros para decir, escúchame bien, porque esto te va a explotar en la cabeza, para decir que Dios son tres. Si tú revisas la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios son tres. Por lo tanto, eso también es una falsa doctrina y una tradición de hombre. Pastor, pero es que se sobreentiende. Cuando tú sobreentiendes, estás poniendo tu entendimiento sobre el entendimiento de Dios. Y la Escritura dice, Dios hablándole a Israel, dice, he ahí Israel, Jehová tu Dios, Hashem tu Dios, Adonai tu Dios, uno solo es. Uno solo es. En ninguna parte tú vas a encontrar, ni tú puedes suponer, ni se sobreentiende, porque cuando tú sobreentiendes, entonces no estás entendiendo por revelación e iluminación de la palabra, sino que lo estás haciendo por tu pensamiento.
Espero que me estés entendiendo. Dice acá, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, está hablando de la preexistencia de Yahshua HaMashiach, del Dabar, del verbo de Dios. Cuando la Escritura dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne. No fue, en algunas tradiciones dice fue hecho carne, no. Si dice fue hecho es porque alguien lo hizo, y al decir, y si existe alguien que hizo al verbo, entonces quiere decir que el verbo no era lo único que existía, como dice la Biblia. En cambio, si dice, y aquel verbo se hizo carne, él mismo tenía el poder, la majestad, el dominio, el señorío para poderlo hacer. Dios es omnisciente, omnipresente, omnisapiente. Dios hace como Él quiera, se convierte en lo que Él quiera. Se ha convertido en nube en el desierto, en fuego, se ha convertido en fuego, ha descendido en forma de paloma. Entonces, yo no puedo decir que Dios no más que tiene 3 manifestaciones. Dios tiene varias, o Dios tiene las manifestaciones que Él quiera tener, porque tiene la capacidad para hacerlo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, la eclesía, la quejilá, como tú la quieras llamar. La cabeza del cuerpo. Aquí ya la Biblia, en esta epístola, empieza a identificar lo que es la eclesía, lo que es la quejilá de Dios, un cuerpo. Mira, hermano, y esta es una de las cosas que a la iglesia de Jesucristo le ha costado ver, creer y asimilar, que somos un cuerpo. Porque cuando decimos somos un cuerpo, yo no sé qué es lo que la gente mira o qué es lo que la gente está viendo. Yo no sé si es que está viendo un dinosaurio con 7 cabezas o está viendo la bestia del Apocalipsis, una bestia con 10 cabezas. No. Él es el cuerpo, Él es la cabeza de un cuerpo. Y si estamos hablando de personas, se supone que tiene que ser la cabeza de un cuerpo humano. Espero que me estés entendiendo. Yo te estoy hablando cosas por el Espíritu de Dios. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, fue la primera persona que tuvo la capacidad de poder resucitar de entre los muertos. Aunque Él resucitó a personas, esas personas volvieron a morir. Él resucitó una vez para siempre. Ya no va a morir más. Él es el que es. Él es la resurrección. Él es la vida. Él es el todo. No existe ninguna otra doctrina que pueda sustituir esta verdad. La verdad de lo que significa y representa Yahshua HaMashiach. Dice que es la cabeza de un cuerpo que está formado por seres humanos y que esa cabeza gobierna sobre todos los seres humanos. Los elementos que tiene esa cabeza deben determinar el estilo de vida, deben determinar toda la vida de todo el cuerpo, porque es Él. Si tú ahorita te estás muriendo de sed, tú no puedes decir, bueno, yo voy a esperar que me traigan un vaso de agua. No, tú simplemente te paras y decides ir a tomar agua. Así actúa el Señor en su cuerpo, hace como Él quiere. De ti depende si te paras o no te paras a tomar agua, si te paras o no te paras a ir al baño. Eso va a depender de ti. Igualito es el Señor. El Señor hace como Él quiere. Por eso los hombres y las mujeres que Él escoge dentro de su cuerpo hace como Él quiere. Pero cuando Él escoge, la autoridad, escúchame bien porque esto es también otra de las grandes doctrinas que se ha metido en la iglesia. Cuando Él escoge un instrumento, hace como Él quiere, lo utiliza como Él quiere. Y la autoridad sigue siendo Él. No tú ni yo. En la iglesia, escúchame bien,
Existe una sola autoridad, la de Cristo, la de Yahshua Mashiach. Él no puso autoridades en la iglesia. Es mentira del diablo que un apóstol es el que manda en la iglesia. Eso no es bíblico, hermano. Esa no es la autoridad que manda en la iglesia. En la iglesia manda Yahshua Mashiach. Una cosa es que el Señor haya tomado hombres, capacitarlos para que dirijan. Eso es una cosa, pero no para que manden, no para que determinen las doctrinas que se deben practicar dentro de la iglesia de Cristo. Eso lo ha hecho el hombre y ha formado de ellas tradiciones y dogmas. Parece que estamos teniendo un problemita con el internet. Ya lo recuperamos. Ok, gracias a Dios, gloria a Dios. Seguimos para adelante. Entonces, no hay grado de jerarquía en la iglesia. No hay quien mande. El hombre ha sustituido o ha querido sustituir el ministerio de Cristo, haciéndose llamar el vicario de Cristo en la tierra. Eso es mentira. Cristo, dice la palabra de Dios, que es el único. Y cuando dice el único, es porque no hay otro. Mediador entre Dios y los hombres. No existe otro. Todos los demás han sido creados por el hombre. ¿Me estás escuchando? Por el hombre. Cristo es la cabeza que manda y gobierna su cuerpo. Lo dirige como Él quiere. Si tú no sientes que Cristo te dirige, estás en problemas. Pero en serios problemas. Porque simplemente si tú no piensas o tú no percibes la palabra correcta, porque Dios no se siente. Dios no actúa por los sentidos, actúa espiritualmente. Y Yahshua Mashiach hizo la forma, creó la forma espiritual, la condición espiritual para podernos comunicar con el Padre. Por eso tú tienes que saber, tienes que entender que Cristo, siendo la cabeza, es el que gobierna, es el que dicta las pautas, es el que ejerce. No hay sobre el cuerpo de Cristo otra autoridad que no sea la de Yahshua Mashiach. Los otros son dones ministeriales que más adelante los vamos a estar compartiendo. Son los dones ministeriales dados a la iglesia. A la iglesia. No a los hombres, porque eso a los hombres se ha interpretado como que a la mujer no se le dio don ministerial. Eso no está planteado en la Biblia. Si tú quieres buscarlo, lo puedes buscar. Entonces Cristo dice acá que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el primero entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hasta de los que se mueren, Cristo es el primero que resucita. El primogénito. Y si es primogénito, debe haber un segundo, y un tercero, y un cuarto, y un quinto. ¿Quiénes son esos? Nosotros que vamos a resucitar si tenemos que partir de este planeta en la resurrección de los muertos, porque es una doctrina bíblica 100%. Por cuanto agradó al Padre que en Él habite la plenitud de la deidad. En Yahshua HaMashiach habita todo lo que significa el Padre Celestial, habita en Cristo Jesús. Por eso agradó al Padre que en Él, en Yahshua Mashiach, habitara toda la plenitud. Y por medio de Él, escucha esto, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Todas las cosas. Si tú tienes un enemigo, Yahshua HaMashiach tiene la capacidad de poder reconciliarte a ti con ese enemigo. Tiene los elementos necesarios para poderlo hacer. Tiene los elementos necesarios para que un hombre que haya matado a su madre se arrepienta y le sirva al Dios de los cielos. Para muchos esto es una locura, pero esto es palabra de Dios, poder de Dios.
Eso para el mundo es locura. Un sádico, un niño, un hombre que viole a un niño. Eso es locura para el mundo. Que luego lo vean, ve, ese después que mató a la madre, que violó a un muchacho, ahora está cantando coritos en la iglesia. Trata de que algún hombre pueda hacer eso, a ver si lo hace. Eso nomás que lo puede hacer el poder que está sobre este mundo, sobre la tierra, sobre el universo. Más nadie lo puede hacer. A ti puede ser que te parezca una locura, pero a través de la predicación del evangelio, eso es posible. Eso nomás que lo puede hacer una sola persona, Yahshua HaMashiach. Más nadie. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La señal del nuevo pacto, la sangre en Yahshua HaMashiach, o de Yahshua HaMashiach, la que se derramó en la cruz del Calvario, porque era el precio demandado por el Tribunal Supremo Celestial. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Por qué el hombre hacía malas obras? Porque tenía una naturaleza pecaminosa. Por eso el hombre hacía malas obras. Por eso te dije que el hombre no es salvo ni va al cielo porque haga o deja de hacer buenas obras. No. El hombre tiene dentro de él una naturaleza que no le permite estar en la presencia de Dios. Una naturaleza de pecado. Dios y el pecado son incoherentes. Te lo voy a volver a repetir. Dios y el pecado son incoherentes. No tienen nada, la luz con las tinieblas, doctrina bíblica. ¿Me estás entendiendo? No tiene absolutamente nada el pecado con Dios. ¿Por qué te lo recalco? Porque hay gente que está en Dios a través de Cristo, que cree que pueda pecar y que puede hacer malas cosas. Total, Dios está contento conmigo. Eso tampoco está establecido en la Biblia. Si tú eres un hijo de Dios, si tú crees en la doctrina bíblica, tú tienes que creer que el pecado te separa de Dios. Definitivamente. No me voy a poner yo a nombrar aquí todo lo que es pecado. Simplemente con una te puedo decir todo lo que es pecado. Hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Continúa lo otro. Imagínate tú. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si hacer lo bueno y yo no lo hago es pecado, ¿cómo serán las otras cosas, mi hermano querido? Entonces, eso de que yo tengo un cheque en blanco para poder hacer las cosas que yo creo, porque como Cristo me lo perdonó, así sea chiquitica. ¿Qué tiene que ver que yo meta una mentirita chiquita? Dios no se puede poner bravo con eso. No, Dios no está bravo, Dios te perdonó eso. Pero ¿qué es lo que Dios demanda de ti? Porque Dios es un Dios que demanda. ¿Tú no viste cuando Jesús pasó frente a la higuera? Dame un fruto, no tengo. No es tiempo de dar fruto, dame un fruto, no tengo. Nunca más vas a dar fruto. ¿Y qué le pasó a la higuera? Se secó. Delante de él estaba el dador de la vida, quien la creó, quien la hizo, quien le dio vida, quien le dio la sustancia de estar en pie. Le estaba exigiendo. ¿Qué es lo que exige o demanda Dios de nuestras vidas? La santidad que Él nos ha dado. Él nos ha dado la santidad y nosotros somos responsables de que esa santidad viva en nosotros. La palabra de Dios es muy clara, que dice que el que tiene la simiente de Dios no falla, no peca. Ah, pastor, pero entonces ¿será que yo no tengo la simiente de Dios? Bueno, mira, en otro tema podemos estudiar lo que es la simiente de Dios. Porque si Cristo es la cabeza de un cuerpo, quiere decir que nosotros, de alguna manera, teniendo una cabeza que es Cristo y que nosotros somos su cuerpo, somos Cristo. Eso es una interpretación ligera que podemos hacer de eso. Entonces, todo acto que tú hagas, todo acto que tú consumas en esta tierra, en esta vida, viene direccionado por tu cabeza, por tu modo de pensar. Tú piensas que una cosa es mala y no la practicas. Piensas que una cosa es buena y la practicas. Independientemente que sea buena o que sea mala. Porque si es buena para ti, puede ser mala para otro.
Y si es mala para otro, puede ser buena para ti. Esa ambivalencia de pensamiento no existe en Yahshua Mashiach. Porque todos los pensamientos de Yahshua Mashiach son puros, son verdaderos, son agradables al Padre. Entonces, va a depender de lo que yo tenga dentro, de lo que se ha formado, porque ese es el gran misterio de la iglesia. Cristo en vosotros, Cristo formado en nosotros. Y usted me va a perdonar lo que yo voy a decir, pero tengo que decir que hay gente en la iglesia que se parece a todo el mundo menos a Cristo. ¿Aló? Usted me está escuchando bien. ¿Usted no ha leído la carta que Pablo le escribe a Timoteo del carácter de los hombres de los últimos tiempos? Ahí están. Y esos son hombres que habitan dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la fe no le ha aplicado nunca, hermano querido. Entonces fíjate lo que dice aquí. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Esto no se parece en nada a un hombre que practica pecado. Esto se parece a un hombre que tiene la simiente de Dios, que actúa y camina como Cristo camina. ¿Que vamos a tener fallas? Yo no estoy diciendo aquí que no las vamos a tener. Pero hay una premeditación y una alevosía en los actos de los hombres que no concuerdan con la personalidad de un hijo de Dios. Entonces cuando uno enseña estas cosas, o comenzamos a enseñar estas cosas, yo te lo dije la vez pasada, es que estamos llenos de dogmas y de tradiciones, que eso no es iglesia. Bueno, este es un actuar en la iglesia de Dios, pero eso tampoco le gusta a nadie. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Aquello o esto? ¿Sabe lo que la gente piensa que debe hacer? Y perdónenme la expresión, los que nos da la gana. Eso es lo que el hombre cree que puede hacer. Yo soy así, el pastor no tiene que meterse en eso. Yo soy así, hermano fulano no tiene que meterse en eso porque fue el único que me vio. No tiene que meterse en eso. Yo soy yo y punto. Estás separándote de tu hermano, estás poniendo una barrera para poderle dar asidero a lo que tú, como tú actúes, a lo que tú piensas. Eres un cuerpo, hermano, y hay que entenderlo. Un cuerpo somos muchas personas. Y las muchas personas, yo tengo que estar vigilante y actuar para que mi hermano, cuando actúe, no dañe mi parte. Agarre usted un martillo y se da un martillazo en el pie, así lo va a hacer, en el dedo gordo. Y vamos a suponer que usted es fuerte y valiente y se dio el martillazo y el dedo gordo se le puso como una cayena, una flor. Entonces va a la iglesia, entonces va con un zapato y una cotiza porque no se puede calzar, y una media. Y no se sabe si la lavó o no la lavó. ¿Usted me está entendiendo? Entonces yo tengo que cuidar mi cuerpo. Cuando hablo de cuerpo, hablo de las dos cosas, del cuerpo de Cristo y de mi cuerpo. Porque la gloria de Dios es integral. Usted me está diciendo, y te voy a dar una que la gente dice, ya el pastor está hablando de ropa, pelo y pantalón. No, yo no predico ropa, pelo y pantalón. Pero si tú eres un hijo de Dios y la gloria de Dios camina contigo, yo no me imagino a la gloria de Dios caminando en una mujer que no se pinte las uñas, que no se lave el pelo, que no lave su ropa, y ni hablar de la otra ropa. ¿Usted me está entendiendo? La gloria de Dios, cuando tú caminas en este mundo, que pases por el lado de un mundano o de un hermano, haga, huele a gloria. Y no te vayan a decir que hueles a diablo. Usted me está entendiendo. Entonces yo tengo que cuidar a mi hermano, el actuar de mi hermano. La Biblia lo refleja por muchas, pero de muchas razones. Vosotros que sois espirituales, atended a los que son débiles en la fe. Está pendiente de tu hermano, qué es lo que le hace falta, de qué está padeciendo. Hay gente que está enferma dentro del cuerpo de Cristo, y hay hermanos que tienen las medicinas que están necesitando y dicen, no, yo no se las voy a dar porque si me vuelvo a enfermar, ¿qué me voy a tomar? Y no le dan la medicina al hermano. No le dan la medicina a su propio cuerpo. ¿Usted me está entendiendo? Si está haciendo mal, hermano, ese no es el proceder. Recuérdese que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios.
Son cosas que están dentro de lo que significa ser iglesia, que están totalmente reseñadas en la Biblia, pero que no se practica, porque a mí me gusta es que cuando el ministro que está ahí llame a ministrar, me ponga la mano, porque como está llena de unción, entonces me caigo para atrás. Y el empujón que te han dado, que casi que te quitan la frente. Eso es una verdad bíblica, eso está en la Biblia. Usted ha visto que Cristo, párate ahí que te voy a ministrar, te voy a sacar los demonios que tiene. Le metió un empujón por la frente. Eso ha sido creado dentro de la iglesia y ha sustituido todas estas cosas. Los verdaderos principios que están dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque el cuerpo se ha hecho individual. Cada quien quiere hacer lo que le venga en gana. Nadie, hermano. Mire, usted no sabe, yo compartía con mi esposa hoy, desayunando, y yo le decía, qué fuerte, pero qué tremendo es ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es que tú te tienes que tragar tantas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en tu vida. Porque el amor de Dios tiene que estar por el techo. Sigue. Ah, no, la computadora se apagó. Se nos acaba de ir la luz. Facebook está activo. Está activo Facebook. Instagram también. Ok. Entonces, esas son cosas que se han colado dentro de la iglesia. Y que la iglesia tiene que identificarlas y la iglesia tiene que empezar a vivir para poder manifestar, para poder caminar en una sana doctrina, lo que está en la Biblia, quiénes somos, qué representamos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Porque nuestra condición espiritual no permite, hay una incoherencia cuando yo tengo una condición de vida espiritual y practico un pecado deliberadamente. Cuando no identifico lo que es la iglesia, cuando yo no pongo en práctica lo que la iglesia debe poner. Entonces, por eso hemos titulado Conociendo la Iglesia de Cristo. Y vamos a empezar a ver doctrina por doctrina. Todos los domingos vamos a tomar una doctrina para identificarla, para desarrollarla, para que usted vea cómo atenta, cómo difiere del reinado universal de Cristo, lo que Yahshua Mashiach representa en nuestra vida y lo que Él vino a hacer por nosotros. ¿Quién es Él y quiénes somos nosotros? Imagínense, si Él reina universalmente, la Biblia dice que nosotros somos como Él es, refiriéndose a todos los sentidos porque somos su cuerpo. No puedo separar un sentido de la vida de Cristo de mi vida, porque yo soy su cuerpo. Entonces, una por una la vamos a ir identificando. Vamos a tener que despedirnos porque se fue la electricidad y desafortunadamente no podemos seguir compartiendo lo que estábamos compartiendo, pero ya seguiremos el próximo domingo. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta una nueva oportunidad.